Listo. Bueno. Bueno, Hernán, un gusto tenerte. Vamos a charlar un poquito, digamos, hay algo que, digamos, que nos interesa mucho, y creo que le interesa a mucha gente, que es que vos sos un tipo que canta, ahí entra Sergio, que canta tanto, digamos, tangos como canciones, digamos, folclóricas. Tenés en tu repertorio tonadas, cifras, estilos, milongas. ¿Cómo viene eso? Así, ¿cómo has llegado? ¿Llegaste del tango a eso, de lo folclórico al tango? Es una cosa interesante, vamos, como manera, cómo es la trayectoria de un cantor como vos. Perdón, Alejandro, antes de seguir y de que Sergio que conteste a Hernán, tenemos un nuevo invitado, el muy querido amigo Sergio Barberi, que supongo que conocerás un poco, Hernán, ¿no es cierto? A Sergio. Deben haber frecuentado algunos lugares. Hola, Barberis. ¿Qué haces, Lucero? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando esta pandemia? Veo que te has cortado el pelo. ¿Cómo se usa? Sí. Que te lo has teñido color champán, pero eso es otra historia. Sí, me lo corté yo mismo. Se nota, se nota. Hace un par de días dejé de usar la boina. Está bien. Porque la verdad es que quedó bastante desprolijo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno. Acá estamos. ¿Todo bien, Lucero? Todo bien. Me alegro. Me voy a poner auriculares como vos. Ahí está. Bueno, había una pregunta en el aire como para ir redondeando la charla, en la que todos participamos, por supuesto. La primera música con la que yo me encuentro en mi vida es el folclore, es la música criolla, digamos. La samba, la música criolla, ¿no? Sobre todo la música de Cuyo, Francesca, ¿me los hermanos Ábalos. Digamos el folclore. Claro, sí. Y paralelamente Gardel. Claro. Entonces, digamos, ese universo integrado por el tango y la música criolla puede decirse que es el primer universo musical con el que me encuentro, en realidad. Que es el universo musical de Gardel también. Claro. Claro, exacto. Por eso yo te decía es el universo musical de Gardel y es el... Claro, te decía en la charla anterior que vos eras uno de los pocos cantores criollos, o sea, que conservás esa línea que se ha ido, no digo perdiendo, pero como que se ha desdibujado en el tiempo. Y los otros días revisando la discografía de Gardel, de la primera etapa de Gardel, ¿no es cierto? Hasta incluso del dúo con Razzano, lo que me llamó la atención es la cantidad de tonadas que hay en la discografía de Gardel. Pero incluso hay más que cifras, mucho más que estilo. Habría por ahí que investigar, aunque yo supongo que eso debe ser por el lugar donde cantaba Gardel, ¿no? El mercado de abasto, la gente que venía de Cuyo, que seguramente era de los lugares donde más productos llegaban al mercado. Pero es notable la cantidad de temas cuyanos que grabó Gardel en esa primera etapa, la etapa con Razzano. Sí, supongo que puede haber sido un poco por eso, también un poco por la colaboración con Saúl Salinas. Sí, Saúl Salinas ha sido
una referencia Un importantísima. gran hacedor de canciones. Sí. Claro, un gran hacedor de canciones y cuyano, sanjuanino. Sanjuanino, sí. Y se dice que Salinas es se dice que Salinas sería el tipo que habría llevado al dúo Gardel-Razzano a armonizar las voces de ese modo. Hay quienes dicen eso, a mí no me consta que sea así, Mirá, pero es probable. mirá, No sé cuándo se empezó a cantar la música cuyana a dúo, como se hace tradicionalmente, no lo sé. Lo que sí sé es que Gardel es de los primeros artistas en grabar canción cuyana y como dice Roberto, grabó mucha obra cuyana, mucha canción de Cuyo, mucho de Saúl Salinas. sí. Y sí, es digamos, el universo de Gardel es el primer universo musical con el que yo me encuentro, en el que encuentro toda la música criolla nuestra, salvo el chamamé, porque Gardel, que yo sepa, no graba chamamés. No. Pero Ahora, toda la ¿sabés? música argentina existe en el universo de Gardel. O sea que eso es algo que nos resulta familiar desde el vamos. Y después yo me encuentro con el tango, digamos, a los 20 años más o menos. Está bien. Ahí me encuentro con el tango, digamos, ahí digo, el otro día lo conté porque, y es bueno que recordarlo y reconocerlo. Me pidieron que contara una anécdota si es que la tenía, con Rubén Juárez, porque se cumplieron 10 años de la partida de Rubén. Y entonces conté la siguiente anécdota. Cuando yo tenía unos 19 años, me invitan a participar de un concurso de cantores que se hacía en el Café Homero, que organizaba Juárez. Y entonces fui. Me acompañó Quique Greco, que era un gran bandoneonista, Sí. pero que tocaba bastante bien el Sí. piano. Y Juárez en el fuelle. Entonces, bueno, gano la ronda. Y entonces accedo a participar en la final. Y no fui a la final. No recuerdo bien por qué no fui a participar a la final. Entonces, yo en esa época vivía en Claypole con mis viejos y me iba el jueves y volvía el martes. Me venía para acá, ¿no? Laburaba acá en el centro y estudiaba acá. Entonces, ya los miércoles, jueves venía y me quedaba acá en la casa de alguna novia o de algún amigo y ya no volvía hasta el martes. No había celulares, la única forma de comunicarse era el teléfono. Y entonces vuelvo un lunes o martes y mi vieja me está esperando diciendo, nene, te llamó Rubén Juárez. ¿No? Había llamado Rubén Juárez a casa. Y había llamado preguntando, quería hablar conmigo para preguntarme por qué no había ido a concursar la final, ¿no? Que él decía que yo tenía grandes posibilidades de ganar ese concurso. Y entonces, bueno, por un lado mi vieja se enteró que yo era cantor de tango por Rubén Juárez. No sabía que yo andaba por ahí cantando. Yo ni siquiera había cantado por ahí, había cantado una vez en el bar del Chino, alguien me escuchó cantar esa noche y me invitó a participar al concurso. O sea, me dijo, ¿querés concursar? Andá, llamá a este teléfono y anotate y andá a concursar. O así. Y concursé y bueno, y pasé a la final. Y entonces le dice, y me dice mi vieja, y te dejó un mensaje, Rubén. Dice que no dejes de cantar nunca. Entonces yo creo que ese hecho fue el hecho inicial, digamos, de mi camino como cantor de tango. Yo creo que ahí, ahora, digo, mirando hacia atrás, creo que ese hecho hizo que yo tomara la decisión de ser cantor de tango. O sea, y vos, perdón, y vos, o sea, Sergio, que un poco le debo a Rubén Juárez. Sí, seguramente.
Vos, Sergio, ¿cómo llegás al tango? Yo vengo de una casa donde siempre nací escuchando música. En mi casa, los primeros discos que yo vi fueron del Festival de San Remo. Mi viejo era italiano y en la década del 60, él había venido en el 46 acá, después de la guerra. Y en la década del 60 empezó a venir mucha música italiana que era del Festival de San Remo, sobre todo que hizo furor en los 60. Después no sé qué pasó después de los 70, siguió, pero ya no se ve que no sería lo mismo, o no sé qué pasó. Pero los primeros discos que yo escuché fueron unos discos de pasta de música muy vieja italiana, y después todos los discos de los festivales de San Remo. Y eso fue lo primero que escuché de chico. A mi viejo cantar, y que cantaba algo de los festivales de San Remo, y qué sé yo, no me acuerdo, Jimmy Fontana, Bobby Solo. Orduño, Bobby Solo, Luigi Tenco, que se suicidó después de un claro, festival, sí. joven. Bueno, Sí. toda esa música escuchaba, lo que más escuchaba, que estaba, sobre todo lo que era la colectividad italiana, consumía mucho eso. Y después empezaron a llegar discos de Mercedes Sosa y Horacio Guaraní a mi casa. Venían esos discos, fueron los que empecé a ver. Primero los de Festival de San Remo, unos discos de pasta de música de los años 30, 40, y después los discos de Mercedes Sosa y Horacio Guaraní. Y en mi casa era obligación estudiar música, digamos, o tocaba la guitarra, yo toqué unos años el acordeón, mi hermano y otros hermanos la guitarra, y bueno, y eso fue lo primero que fui explorando, conociendo, y a los 12, 13 años con el rock, que fue lo primero que escuché y lo que más escuché de mi juventud. Y el tango me llegó bastante tarde, me empezó a gustar, si bien de joven escuchaba mucho a Julio Sosa. Me encantaba Julio Sosa. Ahí, Lucero, fanático de Julio Sosa. No, mentira. Somos todos fanáticos de Sosa. Oh, sí. Nos une eso, ¿viste? Escuchaba a Julio Sosa, me gustaba y me sigue gustando. Y bueno, perdón, Sergio. ¿Lo sacamos? Perdón que te interrumpa. Entonces, sí, decime. Como nosotros nos conocemos mucho, hemos compartido muchos viajes y todo, y nos divertimos mucho, entonces me doy cuenta que Hernán tiene razón, que vos tocás el guitarrón como un italiano. Puede ser. Así es, así es. Bueno, y así llegué al tango, y en los 90 mi hermano empezó a cantar en una orquesta de tango, El Arranque. Ah, bueno. Él cantaba mucho en el bar del Chino, andaba allá con el Chino, claro, dando serenatas. Mi viejo también cantaba ahí en el bar del Chino, y ahí empecé a escuchar más el tango, fines de los 90, ponele que en la década del 90. Y donde más conocí el tango, incluso conocí la música cuyana, que yo, la verdad, salvo algunas tonadas que cantaba Mercedes Sosa, no la conocía, no tenía. En los festivales de Cosquín la música cuyana no existía, en la época que estaba, ¿cómo era que se llamaba el que anunciaba? Marvis. Julio Marvis. Julio Marvis, parece como que la tenía prohibida la música cuyana, porque yo no recuerdo, usted me dirá, pero no recuerdo la música cuyana en los festivales de Cosquín. No sé si me estoy equivocando, pero no, en esos años. La música cuyana es bellísima, las guitarras cuyanas son una cosa maravillosa, y hubo grandes escultores. Hubo un cantor que realmente fue muy importante, muy, pero muy popular, que quedó, no sé por qué,
medio como escondido, que fue Antonio Tormo, Sí. que ha sufrido ataques de todo tipo, como siempre, como es común, ¿no? Pero Sí, ¿cómo era el dicho que decían despectivo de un centavo que 20 ponían? ¿Cómo y era? 20 y 20. 20 y Ese, 20. sí. 20 para un sándwich de mortadela y 20 para... Sí, sí, sí. Pero la música cuyana es cierto que no tiene una difusión como la calidad de sus músicos y de sus autores merece, ¿no? Y Y ustedes... yo conocí la música cuyana tocando tango. Conozco a, ¿cómo es que se llama? A Ernestito Villavicencio, el hijo de Ernesto Villavicencio. Sí. Lo conozco acá en Buenos Aires, él manejaba un taxi en esa época acá, y a través de él conozco, hacía poco se había muerto el padre, yo nunca había escuchado absolutamente, ni lo conocía de nombre. Conocía las guitarras argentinas, pero así de paso, de nombre. Y a través de Ernestito conozco la música cuyana, ahí me abre un lugar que yo no conocía, no lo conocía. Y unas guitarras espectaculares. Y bueno, y a mí se me abrió el tango, digamos, el panorama del tango después, cuando conozco acá a mi querido amigo Hernán, jugando a la pelota. Los fulbitos de los martes creo que era, no sé si eran los martes o los miércoles. Ahí me dirá Hernán si me equivoco. Ahí o sea que ustedes, los martes. Ustedes los unió el fútbol, son futboleros, como todos nosotros. Sí. Son los defectos que tenemos los argentinos, nos gusta la música, nos gusta el fútbol. Y ahí puedo decir que empecé a entrar en lo que es el mundo del tango. Pero vos tenés, Hernán, una relación muy, muy estrecha con la música cuyana, ¿verdad? ¿O yo me equivoco? Sí, no sé sí. Por razones familiares o tengo una... Sí, claro, exacto, por mis viejos, claro, que son cuyanos. Y la música cuyana es la que... entonces sí, por eso tengo una relación con la música de Cuyo. Que en realidad hace tiempo que no grabo nada cuyano. Lo primero y lo último que grabé de cuyano es con los Bardos Cadeneros. Después no grabé más cuyano. Claro. Pero el asunto es que vuelvo al universo de Gardel. Quiero volver al universo de Gardel. Sí. El universo de Gardel es positivo si actúa como inspirador. Si actúa como inspirador de un artista, ¿no? Ya a esta altura, con los años que tengo en el camino, pienso que aquel asumir ese universo tal cual lo diseñó dos mujeres en la casa es bravo, digo, asumir ese universo tal cual lo diseñó Gardel. ¿Sí o no? ¿No? En este momento de la historia no me parece oportuno. Sí me parece tomar la esencia del universo de Gardel. Eso sí, eso es lo importante. Y no por esto quiero decir que haya que dejar de lado la canción campera, la canción surera, la canción cuyana, ni mucho menos, en absoluto. Y no hay que dejarlo afuera porque el universo gardeliano va mucho más allá incluso de la canción criolla. Va mucho más allá. Gardel grabó toda la música, toda la canción popular de su tiempo. Y muere a los 45 años en la cumbre de su carrera. O sea que
tenía por lo menos 10 años más, 10 Sí. años más de genialidad, por lo menos. Por lo menos, sí. Y yo creo que más allá de su plan de venir a Argentina, de poner la plata acá y de armar su productora de cine, impulsar el cine nacional con él como estrella a la cabeza, etcétera, etcétera, yo creo que el repertorio de Gardel se hubiera disparado a lugares impensados, ¿no? O sea, y hubiera ido acompañando, porque fue lo que hizo finalmente. Exactamente. Acompañando el mercado, digamos. Lo que sucede es que fue un artista tan grande que, por un lado, acompañaba el mercado y por otro lado, imponía, era un artista que marcaba tendencia, digamos, ¿no? Y que era capaz de poner determinada canción, etc. Pero creo que la gran habilidad de Gardel, una de las grandes virtudes que tuvo, fue justamente abrir el tango, abrir el género como canción, desde el punto de vista de la canción. Abrirlo, cosa que incluso ustedes saben muy bien que hasta le generó alguna crítica en algún momento. Sí, es verdad. Es verdad. Creo que había un artículo en un diario famoso, creo que era de Julián Centella, que decía Carlito de largar la tarantela o algo así. El Maleo No, ese era de Carlos de la Púa. Carlos de la Púa, el Maleo de Carlos de la Muñoz Púa. Lo criticó por eso. Exacto. Pero Claro. en realidad has hecho... Incluso hay algún texto de Mansi, Sí, que entre comillas, le recrimina el hecho de que el tipo esté afuera y no venga acá a jugársela. Sí. Y todo indica que la idea de Gardel era justamente hacer eso. Exactamente. Juntar la tarasca en Estados Unidos y venir y ponerla acá, invertir en el cine nacional, en la industria nacional del cine, e impulsarla, por supuesto, con él al frente, no él como... Por supuesto, sí. Pero creo Vos que fíjate, lo que importa a esta altura del partido, o lo que me importa a mí, digamos, como artista del universo de Gardel, es su enorme apertura, por un lado artística y por otro lado profesional. Sí. ¿Y por qué separo lo artístico de lo profesional? Porque uno puede ser un artista sin ser un profesional. Y cuando hago hincapié en lo profesional de Gardel, digo en la visión empresarial que tuvo Gardel, que fue extraordinaria y que fue genial. Entre otras cosas, por eso fue el artista que fue y sigue siendo el artista que es. Y desde ese punto de vista creo que Gardel fue un tipo muy hábil para darse cuenta que la canción permite cierta universalidad, digamos. Exactamente. Permite cierta apertura. Y el tango en ese sentido, me parece, en los últimos años ha ganado mucho y se ha vuelto muy gardeliano, sin embargo. No tanto por la forma de cantar, no tanto por la, digamos, por la pulcritud en la forma de cantar, sino por esa apertura, por esa curiosidad, por esas ganas de apropiarse desde una estética de toda la canción popular. Y ese es el sentido que yo le doy hoy al concepto gardeliano. Sí. Es ese el sentido que hoy por hoy yo le doy. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, si hoy yo tuviera que volver a grabar un primer disco con los Bardos Cadeneros, yo seguramente no iría a aquel repertorio. Hoy. Hace 17 años sí, pero hoy no. La verdad, hoy no perdón, porque eso haya pasado que de interrumpa. moda, o porque ya no sirva, o porque... No, por otra razón. La verdad que lo que estás planteando es un análisis, un universo que necesitaríamos profundizar. Se nos acaba el tiempo de grabación, Sí. razón por la cual me parece interesante dejar esta puerta abierta
porque ahí va a aparecer, allí podríamos hablar del gran artista, de la esencia y de montones de cosas más que requieren un análisis profundo. Así que, es tiempo de despedirnos de esta charla y prepararnos para una nueva conversación, si estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Me parece bien. Bien, bien, bárbaro.